Hay una, hay muchas palabras que se han dicho, ¿eh? Eh, si esto es un castigo, estoy hablando de la pandemia, si es una maldición, si es una prueba para el mundo, si es una prueba para la iglesia, y quizás no haya una respuesta clara a eso por ahora, o quizás sean todas las anteriores, porque no es la primera crisis que pasa el mundo, no es la última crisis que pasa el mundo, ni menos la iglesia. La iglesia no es la primera ni la última crisis que pasa. La cuestión es que nos toca esta crisis a nosotros, a ti y a mí. ¿Qué espera el Señor de nosotros en esta crisis? La palabra nos dice ahí en Filipenses capítulo 4, verso 8, algo muy importante. Servirá como un gatillante de reflexión para el día de hoy. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El anhelo máximo de un cristiano es que Dios esté con nosotros. Y la tristeza más grande de la iglesia es cuando Dios no está con la iglesia o no está con el creyente. Entonces, hay verdades que no cambian, aunque estemos en esta pandemia que nos ha obligado a estar de otra manera en los cultos, de otra manera en las visitas pastorales, de otra manera el discipulado, tantas cosas que han cambiado. Pero la Biblia sigue diciendo que nuestro Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo por siempre. Entonces, hay un desafío que la iglesia está enfrentando el día de hoy. Y el desafío es a mantenernos como obreros aprobados cuando esta pandemia pase. La preocupación mía como pastor, la preocupación suya como cristiano, tiene que haber en cada uno de nosotros un pensamiento que nos diga, Señor, tú nos pusiste en esto, porque en tus manos están todas las cosas. Tú estás permitiendo esto. ¿Qué esperas de mí? Hermano, yo he escuchado cosas increíbles. Hay hermanos que creen que Dios puso en su casetera celestial, aquí se me cayó el carnet, le puso pausa al cassette de la iglesia. Le puso pausa hasta que pase la pandemia. Y todo lo que pase en esta pandemia no será tomado tan en serio por el Señor, porque Él conoce que estamos confinados, Él conoce que hay temor, hay angustia y cesantía. Entonces, me parece que el Señor se relaja un poco cuando es absolutamente lo contrario. El parámetro que nos da la palabra del Señor es analizar lo que otros pasaron en sus crisis y cómo pasaron por ella y no dejaron la fe, más aún se fortalecieron más que antes y pudieron cantar victoria. Esa es la pregunta. Entonces, los preceptos bíblicos siguen tan vigentes como siempre, no hay excusa alguna. Los que manejan vehículos saben que al carabinero no le interesa si usted se sabe todas las reglas del tránsito, no le interesa. ¿Y sabe por qué no le interesa? Porque la ley, una vez que se saca, se presume conocida por todos los que tienen licencia. Entonces, la Biblia es lo mismo. Las verdades en juego son las mismas. Entonces, ¿cómo perseveraremos? El apóstol nos recomienda en qué tenemos que pensar. Yo hago una pregunta aquí. La batalla más grande librada, ¿cuál será? ¿Cuál ha sido? ¿Cuál podría ser? La batalla con destinos eternos en juego. Y yo llevo una explicación muy simple. La batalla está en la mente del cristiano, en el corazón del cristiano. Por eso la Biblia dice, guarda tu corazón del mal. Por eso, una iglesia podrá tener miles de cosas, pero el día en que cambie la predicación del Evangelio,
acomodando la palabra pecado para explicar cosas que no tienen explicación según la Biblia, y van a trastornar el mensaje, esa iglesia ese día dejó de ser iglesia, aunque tenga letrero, pastor, corporación, coro, lo que usted quiera. Y eso lo estamos viendo el día de hoy. Porque el diablo caló al más profundo sentido de la iglesia, la transformación de vidas, por el conocer del Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo nos guardaremos en esta pandemia? Este apóstol dice algo muy, muy potente en otra parte de la carta y de otras cartas. Es el único apóstol que se atreve a decir lo siguiente: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. El único. Eso es impresionante. ¿Qué nivel de cercanía y de comunión tendría el apóstol Pablo con el Señor, que nos da ese ejemplo? Entonces, volviendo al ejemplo de la batalla, esa batalla de la mente se libra todos los días, en cada segundo de nuestra vida. Entonces, aunque la modalidad esté distinta ahora, aunque a los pastores nos cueste pastorear las ovejas, aunque los templos estén cerrados, el Dios que todo lo ve no ha cambiado su exigencia moral, no ha cambiado los niveles espirituales en cuanto a lo que Él desea como hijos perfectos, porque Él pone el estándar, pero también nos acompaña para que ese estándar sea posible. Por eso la Biblia dice, todo lo bueno, todo lo honesto. Aquí hay un tema de porcentajes. No sé, no conozco a cada uno en lo individual, pero yo sé que en cuanto a porcentajes, el corazón y la mente se alimenta de otras cosas también, porque es necesario trabajar, estudiar, tener amistades, un sinfín de cosas sociales que cada ser humano normal tiene. Entonces, en ese porcentaje, ahí tiene que estar el más alto porcentaje en la balanza para el lado de Dios. Por eso habla, ¿cuál es el parámetro? No habrá una lista, si hubiera una lista de pecados y de prohibiciones totales en la Biblia no sería el pequeño libro transportable que tenemos. No se podría hallar en ningún lado, de tremendamente grande. La Biblia se mueve por principios y en esos principios engloba todo. Entonces, cuando tú te enfrentas a una situación, hay que aplicar el principio bíblico. Esto es bueno, esto es agradable, esto glorifica a Dios. Estamos librando la batalla primera aquí en la mente, en el corazón. Porque si el diablo gana ahí, ganó todo, aunque siga yendo a la iglesia. Porque si el diablo te convence ahí, el relajo para lo siguiente va a ser terrible. Ya John Wesley en el año 1700 lo dijo. Si una generación tolera algo, la generación siguiente lo va a abrazar. Y eso es lo que está pasando hoy día. Se están tolerando muchas cosas a todo nivel. Y me parece que muchas de ellas han pasado al siguiente nivel, el nivel de tomarlas como normales. Aún dentro del cuerpo de Cristo, tristemente, aún dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a repasar los principios rectores de nuestra vida? ¿Cuánta palabra de Dios tenemos en nuestro corazón? ¿Cuánta palabra de Dios nos alimentamos? Muy bien hacía el hermano Jonathan cuando alababa a Dios cantando. El cantar no es solamente ejecutar un instrumento y cantar una alabanza. El cantar tiene que ver, cuando un hijo de Dios lo hace, con una doble adoración, porque estamos cantando y remarcando los preceptos que nos vienen de la palabra de Dios. Por eso, en toda reunión cristiana no puede estar ausente la palabra, la oración, la alabanza. Y en esas tres cosas está la presencia de Dios, como Él dijo que iba a estar. Cuando mi pueblo me invoque, yo estaré con ustedes. Si hubieran dos o tres, yo estaré con ustedes.
Nos ha tocado asistir a varios colegas pastores que están pasando momentos difíciles por causa de que han cambiado tanto las cosas y hay hermanos que están tomando decisiones tan tremendas como decir, por ejemplo, pastor, yo creo que la iglesia a lo mejor habría que dejarla cerrada nomás, porque creo que esto de la iglesia en casa funciona y como familia hacemos un devocional y ya yo creo que esa fue la iglesia que partió, negando los principios que están en las grandes encomiendas evangelísticas cuando Jesús mismo dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Las realidades espirituales, los desafíos siguen siendo los mismos. Estos días participamos de una conferencia que se llamaba Respuestas en Génesis, donde los profesores que hablaban allí decían que el diablo ha diversificado el ataque a la iglesia, ya no está solamente el ataque que le resultó en la Edad Media, como son los ídolos o la brujería, que siguen vigentes, se ha diversificado en todo el ámbito para confundir las mentes, para blasfemar del nombre de Cristo. Y es por eso que tenemos que preparar a los jóvenes, hacerles sentir que la Biblia, aparte de ser un libro espiritual, también es un libro lógico, que contiene ciencia, que no pretende ser un libro de ciencia, pero la ciencia que contiene es perfecta, es exacta y fue declarada en la Biblia antes de los científicos que la descubrieron después. Y eso glorifica totalmente al Señor. Entonces hay que hacer los procesos, nosotros como pastores tenemos que hacer los procesos. Si el niño va a la escuela dominical y la maestra le enseña que el arca de Noé es un barco pequeño con animales grandes, para que el niño comprenda cuál es el concepto. Pero una vez que ese niño se transforma en adolescente y más aún en joven, a ese joven hay que volver a enseñarle el Génesis y decirle que esa arca es un barco real, que hoy día está en un lugar real, que dicho sea de paso sentó las bases para la navegación moderna. Cuando alguien va a la Biblia con ojos críticos y saca la ecuación de las medidas que Dios le dio a Noé para el arca, ahí está el principio de flotación de todas las naves del mundo. Y sigue habiendo más. El Génesis explica perfectamente el origen de las razas, el origen de todo. En la era reciente, para justificar el racismo en los Estados Unidos, científicos llegaron a la conclusión de que las razas negras eran inferiores y que no merecían ser llamados hermanos nuestros, porque simplemente estaban un paso más adelante que los animales y nosotros éramos superiores a los animales. Entonces, ese tipo de sentencias justificó la esclavitud, justificó el tráfico de esclavos, justificó la tortura, el asesinato a gran escala. Como muchas otras frases han aparecido en la historia y que tristemente muchas de esas frases prenden la iglesia. En el tiempo de esclavitud hubo pastores y obispos que tenían en sus campos esclavos. La frase de que los judíos eran subhumanos y había que tratarlos como plagas, por lo tanto estaba bien exterminarlos. También prendió en muchas iglesias. Entonces, el apóstol, la recomendación que da para ocupar y cultivar la mente y el espíritu todos los días es algo serio. Porque si no se toma en serio, tú le dejas la ventana abierta al diablo y el diablo entra con todo. Entra con todo. Va a poner una semilla, después va a poner otra semilla y después hace una plantación. Y después comienza en el joven. ¿Será tan cierto lo que predica el pastor? ¿Será estas verdades? ¿Será que el pastor es tan anticuado que no se moderniza? ¿Qué verdades nos trajo la reforma a nosotros como evangélicos? ¿Qué verdades nos trajo? No es una clase de historia esta, pero haciendo un análisis así de rápido, una de las más grandes verdades que se redescubren con la reforma, cuando antes, en el tiempo de la iglesia medieval, cuando la reina de toda y la plenipotenciaria de todo era la iglesia católica romana, ellos ejercían el poder vertical sobre los miembros ignorantes y todo lo hacían en nombre de Dios.
Luego que viene la Reforma y después los movimientos evangélicos, nuestros líderes nunca más se llamaron sacerdotes. ¿Por qué usted a su pastor le llama pastor? ¿Por qué no le llama sacerdote? ¿Por qué yo no soy un sacerdote? Yo soy pastor. ¿Cuál es la diferencia? Que nos sentó claramente la Reforma para decirnos quién es quién. En el Antiguo Testamento se llamaban sacerdotes porque el sacerdote intercedía por el pueblo, intercedía con Dios y después con el pueblo. Entonces el pueblo ya no era tan responsable, era responsable intermediariamente el sacerdote. Pero el día del sacerdocio vino a ser instaurado de otra manera. Jesús mismo le habla al pueblo, a cada uno de ustedes y a mí. Me dice, porque tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para que enuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿quién es un pastor? El que guía la iglesia. Pero la responsabilidad de cada uno es individual frente a Dios. Y la iglesia es la suma de las responsabilidades individuales. Entonces, la gran verdad reformada es que yo no dependo de un líder para entrar en la presencia de Dios. Eso lo dejó claro Cristo mismo, cuando le decía a los judíos, ustedes va a llegar un tiempo en que no van a adorar en este monte ni en este otro monte. En todo lugar donde el nombre del Padre sea invocado, va a ser posible adorar a Dios allí. Entonces, no estoy diciendo que la figura del pastor no es importante. La figura del pastor entra en el grupo de dones, los cuales están sobre la iglesia para administrar la obra del Señor. Pero cada cristiano tiene que subir al peldaño de la responsabilidad individual. Hay muchos cristianos que a veces funcionan, y yo lo pongo de ejemplo en mi iglesia, no crean que lo que le digo no lo he predicado en mi propia iglesia. Si alguien no roba en un supermercado porque lee ese letrero que dice, ojo, sonría, lo estamos filmando. Y ese letrero como que intimida al que lleva una intención, ¿cierto? Pero cuando ese que tiene el hábito de robar o la intención de robar, ve que no hay cámara en ningún lado y está la oportunidad, lo hace. ¿Por qué lo hacen? Porque está dentro de él, porque es su naturaleza. Entonces Dios cuando nos llama, por eso la Biblia habla de dos cosas que parecen incongruentes, esclavitud y libertad. Una vez que aceptamos a Cristo somos esclavos de Él. Por eso le decimos Señor, Adón, Adonai, el Señor. Somos su esclavo. Pero también el mismo apóstol dice que tenemos que andar con la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Cuál es esa libertad? La libertad de la verdad. La verdad de quién es Dios. La verdad de quién soy yo. La verdad de cómo Dios perdona mis pecados. Esa es la verdad, que me hace libre, libre para el bien. Por eso no necesito la cámara de supermercado para no robar. Por eso no necesito el templo abierto las 24 horas del día para portarme bien. Por eso no necesito un pastor de guardia 24 horas al lado mío para andar rectamente. Porque yo individualmente he nacido de nuevo. Soy un ciudadano del reino, con todas mis responsabilidades y mis deberes, para que al final el Padre diga, este se merece algunos privilegios. ¿Y cuáles son esos privilegios? La compañía permanente del Señor, los ángeles ministradores que Él manda para cada uno, para que te ayuden, para que te libren de tentación, de no pecar. Privilegios del reino. Pero lo primero son los deberes. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido o vienen de hogares cristianos, porque a veces también se da esto del joven o de la niña que nace en un hogar cristiano y simplemente sigue la inercia del hogar, la inercia de ir a la iglesia, la inercia de portarse bien, porque mis padres se portan bien, pero tiene que haber un quiebre, un punto de quiebre en el cual se asuma la responsabilidad individual, porque la Biblia dice claramente respecto del pecado en cuanto a su sentencia, el alma que pecare, esa morirá. Si tú eres mayor de edad y pecas, tu padre y tu madre no son responsables de tus pecados. La Biblia dice, el alma que peca, esa muere. Si el padre sembró, si el padre enseñó,
esa siembra va a estar ahí. Si tú obedeces a esa siembra, va a ser una siembra para bendición. Si no obedeces esa siembra, esa misma siembra será tu juez, porque en la conciencia va a estar. Yo sé hacer el bien y no lo hago. O hago el bien selectivamente, cuando me están mirando, cuando estoy en la iglesia, cuando me encuentro con algún hermano. Entonces, si yo soy un cristiano nacido de nuevo, maduro en la fe, ahí tenemos que caminar. Es el perfeccionamiento que Pablo habla, cuando habla de la perfección de los santos, cuando habla de proseguir a la meta, al supremo llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento? Los profetas lo dijeron en el Antiguo Testamento. Con llamamiento santo te he llamado. Un llamamiento a la santidad. ¿Cuántos mensajes de santidad están presentes en nuestras iglesias el día de hoy? A nivel general, no estoy hablando solamente como la iglesia metodista en Rancagua o la iglesia hueleyana en Talca. A nivel general, observen predicaciones en YouTube, canales de cable, las radios cristianas. ¿Cuánto mensaje a la santificación hay presente hoy día? Muy poco. ¿Qué más veo yo? Ven al Señor que Él te va a bendecir. Andas con un auto viejo que no glorifica a Dios, tienes que venir para que glorifique a Dios como un hijo del rey. Mensaje de prosperidad. Mensaje que no afecte el oído y que la gente se sienta bien en nuestros templos. ¿Qué cuenta daremos un día delante del Señor? ¿Qué cuenta daremos un día? Cuando a mí me dicen, pastor, usted no tiene miedo, cuando esté delante del Señor y el Señor le diga, pastor Hugo Fuentes, llamado a dar cuenta por su congregación. Yo le dije, ese va a ser el día más feliz para mí. Y no es por arrogancia, porque yo no les he ocultado la palabra a mis hermanos. No puedo ser cómplice de un pecado. Tengo que ser el pastor que es capaz de descubrir una herida, que es capaz de hacer que esa herida sangre, pero también es capaz de vendar y sanar la oveja. Y si la oveja en el proceso no quiere terminar su proceso, es un problema de la oveja, no del pastor. La responsabilidad del pastor es señalar el camino, y el camino es Cristo, el príncipe de los pastores. Entonces, yo no puedo tolerar una iglesia que solamente marque una marcha de entretenimiento. En el caso de ustedes que son jóvenes, lamentablemente hoy día hay muchas iglesias que solamente entretienen a los jóvenes. Yo no digo que la iglesia se pase mal, porque ese es el otro extremo. Una iglesia sin risa, totalmente solemne, no, hermano, la risa abunda en la boca de los tontos. No, ese es el otro extremo. Porque yo voy a mi Biblia, la Biblia dice, tengo gozoso siempre. Pero también Dios sigue siendo santo. Y ahí no hay dobleces en el Señor. Ahí no hay dobles discursos de Dios para decirnos por dónde tenemos que ir. Y si no hay dobles discursos en Dios, ¿por qué los ministros de Dios tenemos dobles discursos? Dios nos libre de eso. Y Dios te haga responsable a ti, joven, hermano y hermana, de distinguir con la conciencia y el corazón que Dios te dio cuál es el camino que te vas a alimentar. Por eso la Biblia nos recomienda, en eso vamos a pensar, a meditar, a caminar, a seguir. ¿En qué? Si algo que no te edifica, no lo sigas, no lo uses. Si una persona es tóxica, hermano, yo no conozco su iglesia, si una persona es tóxica, aunque sea de la propia iglesia, porque debemos saber también que en nuestras propias iglesias hay hermanos que no se han convertido al Señor. Y teniendo el principio del llamado a ser hijos de Dios, no han completado el nuevo nacimiento. Están en esta cosa externa solamente. Lo externo dura la nada misma. ¿Sabe cuánto dura lo externo de un cristiano? Hasta cuando llega una pandemia. Hasta cuando llega una pandemia. Porque hoy día muchos hermanos se levantan contra los pastores. Ahí está mi pastor que no tiene fe, tiene el templo cerrado. Y empiezan a buscar enemigos donde no los hay. No sé quién vio el dibujo que alguien hizo respecto del diablo hablando con Dios.
es una fábula, no está en la Biblia. Y el diablo le decía a Dios muy sonriente, te cerré todas las iglesias. Y Dios se sonríe aún más y le dice, falso, abrí una en cada casa. Gloria a Dios por eso. Seguimos siendo iglesia allí donde estamos, con los mismos deberes, las mismas responsabilidades, el mismo llamado a la santidad. ¿Quién pasa lista hoy día en la iglesia? ¿Quién está pasando lista en esta reunión? Aunque yo no los conozco a todos, estoy seguro que aquí faltan, ¿o no? ¿Dónde están los que faltan? ¿Estarán en algo que no conviene? ¿Por qué no apartaron este tiempo para Dios? ¿No lo encontraron importante? Es que el culto es muy largo y las películas que duran 3 horas y las maratones de serie que muchos cristianos las siguen, ¿será que caen dentro de lo bueno que hay que perseverar y te alimenta? Obviamente, nosotros no somos ni amis ni menonitas para decirle a la gente, bote las teles de su casa. Pero ahí está el televisor, para que tú como cristiano ejerzas tu mayordomía respecto de lo que Dios puso en tu mano. Y ese televisor puede ser un televisor, un computador, una tablet, tu teléfono, cualquier cosa. Todo está bajo la mayordomía del Señor. ¿Será que tendrá que haber un pastor dictador que diga, todos los jóvenes me dan sus claves de los teléfonos porque cada ciertos días le voy a pedir a cualquier joven su teléfono y se lo voy a revisar? ¿Con qué me encontraré, diría el pastor? Esa no es la tarea de un pastor no es el policía de la iglesia. Y los hermanos dicen, como el pastor no está encima mío, entonces, pero está Dios, y eso es suficiente. Dios puede estar en todos lados, el pastor no. El pastor guía un rebaño, pero Dios quien está por sobre su iglesia a nivel mundial. Y si no tememos delante de Él, sabiendo que su palabra sigue vigente, si no tememos delante de Él, dejándonos llevar por tanto pensamiento que hay, si es impresionante. Teólogos, pastores que niegan la eficacia de la Biblia, pastores cesacionistas que dicen que la iglesia tuvo que partir con milagros poderosos, pero ya no corren el día de hoy. ¿Qué hago con el texto que dice que las señales seguirán a los que creen en el Señor? ¿Lo borro de la Biblia? Entonces, ¿quién se para firme hoy día y dice, la palabra de Dios es el fundamento de la iglesia? Por lo tanto, el joven, la señorita que quiera limpiar su camino tiene que guardar su palabra. ¿Y cómo guardaremos su palabra si no la estudiamos? Me impresiona ver a jóvenes que saben películas al revés y al derecho, hasta son capaces de actuar escenas y repiten los diálogos completos. O se saben rutinas de humorista de pe a pa. Dime los 12 apóstoles, no se lo saben. Dime los nombres de los 3 reyes magos. Ah, no, eso no está en la Biblia. Y también le hago preguntas a ver si están atentos. Tenemos que tener más palabras de Dios. Eso hará la diferencia en la balanza espiritual respecto de qué naturaleza estamos alimentando. El apóstol Pablo, que parece tan enredado en su discurso, nos aclara este tema. Los miembros están dispuestos a pecar, los miembros del cuerpo. Los pies van para lugares pecaminosos, las manos quieren hacer el mal, los ojos buscan las cosas que a Dios no le agradan. Soy esclavo de este cuerpo de pecado, dijo el apóstol, porque hay un pecado que mora en mí. Entonces, ¿cuándo voy a ser libre de este pecado que mora en mí? El día de la redención, el tiempo del cuerpo glorificado. Estando en la vida, tendremos esta lucha siempre. Esa es la lucha más grande, la que tenemos siempre. Porque aunque nos hemos entregado a Cristo, hay uno que está como león rugiente, ¿cierto? Como león rugiente. No dice que sea un león rugiente. Entonces, la naturaleza espiritual es la que tenemos que alimentar más que la otra naturaleza. Si no lo hacemos,
estamos en el gran riesgo de comenzar a equilibrar la balanza. Y cuando llegamos al 50 y 50 y comenzamos a pasar más carnalidad que espiritualidad, entonces nos va a empezar a dar lo mismo estas reuniones. Obedecer a Dios nos va a dar lo mismo. Y de un día para otro nos podemos llegar grandes sorpresas. Porque hay gente que a veces mantiene su religiosidad hasta el último día, cuando el diablo le dice, ahora no, salte. Dios nos ayude en este día. Por eso, queridos jóvenes, este tiempo de pandemia tiene que ser un tiempo de aprovechar el tiempo. Tiene que ser un tiempo de restauración espiritual. Tiene que ser un tiempo de búsqueda como nunca antes. Estamos viviendo algo histórico. No sé si han dimensionado eso. Estamos viviendo algo histórico y la iglesia está siendo evaluada. El mundo no me interesa, el mundo está bajo el maligno, pero la iglesia está siendo evaluada por el Señor. ¿Cómo es el comportamiento de la iglesia en esta crisis que estamos pasando? ¿Cuál es el valor de las promesas de Dios para los hijos de Dios? ¿Sabe cuál es el valor de la promesa? Aquel que promete hoy día estará con nosotros mañana, no importa lo que suceda. Ese es el valor de la promesa. Y fiel es el que prometió en su palabra. Por lo tanto, aliéntese el corazón de cada uno. No es en vano servir a Dios. No es en vano. La iglesia no está muerta. El Espíritu Santo no está preso. Está obrando, está sanando, está restaurando. Se mueven las iglesias que buscan la voluntad de Dios. Y buscar la voluntad de Dios es buscarlo a Él. No entrar en un activismo sin sentido, porque el activismo tiene un propósito, buscar a Dios, pero no quedarse en el activismo por activismo. ¿Sabes? Hay gente que se rodea de puro activismo, nunca está con Dios, porque está muy ocupado. Entonces, el activismo tiene que propender llevarnos a Dios. Y el día en que veamos que estamos siendo más activistas que buscadores reales de Dios, entonces hay un problema que tenemos que reorientar nuestra búsqueda. Dios nos ayude en este día. Dios bendiga esta palabra. La palabra de Dios dice que nunca vuelve vacía. El Señor puso en el corazón de alguien invitarme el día de hoy. Y Dios nunca se equivoca. Estos días estábamos en un programa hablando sobre el cielo y el infierno. Y descubrimos que hay tantas cosas que hablar. Descubrimos que hay tantas cosas que la iglesia calla. Pensando que el cielo es un estado mental como lo ha dicho la iglesia católica. Y más aún lo ha negado. Claro, porque es lógico. ¿Cómo un Dios de amor va a tener un infierno? Y vamos construyendo un discurso lógico apartado de la escritura, porque la Biblia claramente dice que Él no va a mandar a nadie al infierno. Dios no manda a la gente al infierno, la gente se va sola al infierno. El infierno es el resultado de la justicia de Dios. No habrá ninguno sin causa en el infierno. Pero Dios nos llama a nosotros para librarnos de la ira venidera. Y no vamos a amar a Dios por temor al infierno. Ese es el peor escenario del cristiano. Amarlo por temor. Y eso cundió tanto en la Edad Media. Por eso la venta de indulgencia y el Vaticano se hizo rico hasta la saciedad. Por el temor de la gente de no ir a la llama del infierno. Pero el día en que hemos creído, Dios nos salva de la ira venidera. Y ahora le buscamos porque le amamos. Le buscamos para conocerlo. Y conociéndolo, nos enamoramos más del Señor. Y sabemos con toda seguridad y certeza de que estamos en el camino correcto porque tenemos a la Biblia como autoridad, no como un libro de consulta, no como el botiquín cuando me pego en un dedo, ahí está la Biblia, no como la Biblia agencia de empleo, pierdo la pega, la Biblia, no como la Biblia clínica, me enfermo, voy a buscar el salmo preferido. Tenemos que habitar en la presencia del Señor, no ser hijos esporádicos, que alguna necesidad nos apremia y vamos a buscar al papá. Me imagino a Dios pensando, te tengo bendecido todos los días y tú me buscas solamente en tus necesidades. Qué mal hijo. ¿Cuál es el buen hijo? El que ama al Padre. El que lo ama solamente porque es el Padre. No esperando una dádiva, un regalo o una bendición de Él. Cuando hay hermanos que alaban a Dios por las puras bendiciones y el día en que no hay bendiciones están calladitos.
pero están respirando, no están enfermos, tienen desayuno en su mesa y no hay acción de gracias en su boca. ¿Qué discurso hemos construido en las mentes de algunos hermanos para hacerles creer que la prosperidad económica es sinónimo del beneplácito de Dios? Dios nos libre de eso. Porque el hermano que más bendición económica tiene, ¿sabe lo que es? Es más responsable. Porque tiene que bendecir a más personas. Porque Dios no nos va a hacer ricos para mostrar cuánta riqueza tenemos al mundo. Dios nos va a bendecir para bendecir a otros. Dios nos va a bendecir para cubrir al que está desnudo. Dios nos va a bendecir para dar pan al hambriento. Y así cumplir la ley de Cristo. Cuando los judíos ayunaban y se echaban tierra en la cabeza y se ponían en las plazas públicas y oraban a gran voz, Jesús los criticó duramente. No hagan como estos sepulcros blanqueados. Pregúntenle al profeta Isaías cuando dijo, ¿cuál es el ayuno que Dios escogió? ¿Es este el ayuno que yo escogí? El ayuno que yo escogí es asistir a las viudas, a los huérfanos y a los desamparados, anunciar el año agradable del Señor. Y obviamente que hay que ayunar, pero tiene que tener ese fruto, no la muestra del ayuno como una penitencia, y demudan su rostro, decía Jesús, como si estuvieran enfermos y fuera una carga tan grande. Por eso Jesús era criticado, porque sus discípulos quebrantaban el sábado. Y Jesús les dijo, el hacer bien está por sobre la ley del sábado. Y en el día sábado el Señor sanó. En el día sábado el Señor echó fuera demonios. Porque mayor es la gracia del Señor por sobre las leyes religiosas. No nos convirtamos en religiosos nosotros mismos. Saquémonos ese molde de religiosidad. Cristo es vida, su palabra es vida, y Él quiere influir vida en nosotros a través de su palabra. Yo no me imagino un cristiano cabizbajo en esta pandemia, porque la Biblia dice, estén gozosos siempre. Y el gozo del Señor será nuestra fortaleza. Pero el gozo no es un chiste fácil para reírse. El gozo es la convicción de que Dios está y estará con nosotros. Ahí viene el gozo profundo. Es el problema de invitar a predicar a un pastor. Yo puedo estar hasta las 12 de la noche aquí. Pero vamos a resumir esta charla del día de hoy. Tú eliges. La Biblia siempre termina en la encrucijada de la elección personal. Hay quienes erróneamente piensan de que para que nosotros hagamos el bien, un ángel del Señor tiene que bajar y tomarnos las manos cuando pensábamos hacer algo malo, afirmarnos, o tapar nuestra boca cuando íbamos a proferir algún insulto. No es así. No va a ser así. Dios espera que el cristiano maduramente camine con el Señor, atendiendo a la palabra, atendiendo a la palabra. Y es el llamado que les hago hoy día. Atiendan a la palabra. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y qué es lo poco? Estas enseñanzas que parecen tan simples. ¿En qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a cuidar? El corazón. Vamos a alimentar lo espiritual por sobre lo carnal. Vamos a tener una estatura espiritual. Porque cuando venga el temblor y el terremoto, los que van a quedar de pie no van a ser los que son puros saltos y aleluya sin contenido espiritual profundo. No van a ser los que se saben el himnario de memoria sin tener una relación personal con Dios. Cuando venga la prueba real, como la que estamos pasando el día de hoy, los que permanecerán fieles a Dios serán los que conocen en el Dios en el cual han creído. Ellos van a permanecer fieles. A mí no me preocupa cuando termine esto, porque Dios estará con nosotros siempre. Cuando los judíos estuvieron cautivos en Egipto, las habitaciones de los egipcios estaban en la oscuridad y la aldea de los esclavos había luz, porque el Dios de los esclavos era más poderoso que todo el panteón egipcio, El Dios de los esclavos hizo abrir el mar. El Dios de los esclavos, nunca se te olvide eso.
Nunca mires en menos tu fe.